Así es. Empezar reiterando la solidaridad de los pueblos de las Américas, de las personas que defienden la libertad y la democracia y del Instituto, con el pueblo venezolano que lucha hoy por su libertad, y anunciar que el próximo miércoles tenemos un foro sobre la situación de Venezuela, donde hoy día se disputa la libertad no solo del pueblo venezolano, sino de todas las Américas. Agradecer a los expositores que nos han brindado un panorama extraordinario de lo que es la economía criminal en el Perú, empezando por don Carlos Basombrío, que ha dirigido y participa de dos trabajos extraordinariamente importantes sobre la materia que precisamente se llaman las economías criminales del Perú. Agradecer a los expertos, Alan Rivera, que nos ha dado una visión política, Wilfredo Pedraza, que nos ha dado una visión política de seguridad relativa al narcotráfico, a don Pedro Yaranga, un experto en materia de narcotráfico, Rafael Belaunde, un político de nueva generación en el Perú, que nos ha mostrado su experticia en el tema de la minería desde el punto de vista político y social, Carlos Paredes, siempre con su brillante enfoque periodístico, José Vizquerra, un joven empresario peruano que triunfa en el exterior y que nos ha dado la visión empresarial de lo que consiste el tema de la economía criminal, y a doña Nancy Arellano, una luchadora contra lo que es el tráfico de personas, a quien acabamos de escuchar. Dicho esto, la economía criminal en el Perú, o la economía criminal en la región, o la economía criminal en las Américas o en el mundo, ha de ser considerada como la principal amenaza a la libertad, a la democracia y a la sociedad, porque es un sistema, como lo es todo crimen, de competencia desleal contra la gente que está cumpliendo la ley. Es una forma de destrozar la sociedad, de romper la comunidad y de quebrar el conjunto de principios que permiten vivir en sociedad y vislumbrar futuro. La economía criminal es uno de los instrumentos más importantes de las organizaciones criminales que han pasado en el siglo XXI de ser una amenaza al orden político y social a tomar control del orden político y social. Y las Américas somos un penoso ejemplo de aquello, porque en este siglo la única dictadura que existía al finalizar el siglo pasado, que era la de Cuba, se ha expandido y se ha establecido en Venezuela, Bolivia, Nicaragua, pasó por el Ecuador, pero ha formado una estructura de crimen organizado transnacional, porque estos estados, Cuba, Venezuela, Bolivia y Nicaragua, son narcoestados, pero además son el centro de todo este tipo de crímenes que describe la economía criminal. Contrabando, narcotráfico, minería ilegal y lo que es la manipulación de esa economía, tráfico de madera, de fauna y de flora, pesca ilegal, trata de personas, pero además son la plataforma para permitir el ingreso del criminal de las dictaduras de ultramar, que son China, Rusia e Irán, que están haciendo exactamente esto. Si ustedes miran en el territorio peruano o en el territorio boliviano o en el territorio amazónico, ¿quién está liquidando la fauna y la flora? Son los chinos. Una cosa que aquí no se ha dicho, ¿quién le está quitando a Perú, al Ecuador, la riqueza de la corriente de Humboldt con la pesca ilegal? La flota china. ¿Quiénes están llevando adelante una minería de devastación utilizando el mercurio en diferentes países de América Latina? Sobre todo en los países controlados por las dictaduras del socialismo del siglo XXI. Los chinos, los rusos, los iraníes. Entonces estamos ante una situación muy seria donde el tema de analizar la economía ilegal
el tema de analizar la economía criminal no es un tema económico, es un tema político, es un tema de subsistencia de la democracia, es un tema que tiene que ver con quienes acceden al poder y qué hacen en el poder. Y una de las cuestiones muy importantes que hemos escuchado aquí es que en los círculos de poder de un país con democracia como es el Perú, hay gente vinculada a las economías criminales. Hay gente que no solamente ha enriquecido en la economía criminal para entrar a la política, sino que está sosteniendo políticos que no tienen recursos para ponerlos al servicio de la economía criminal. Que es la manera, si ustedes se fijan, como las dictaduras del socialismo del siglo XXI, lideradas por Cuba, construyen los gobiernos paradictatoriales. Le dan dinero y sostienen campañas repetitivas a gente como López Obrador en México, a gente como Petro en Colombia, a gente como Lula en el Brasil, que han sacado de la cárcel para llevarlo de nuevo a una campaña con recursos económicos ilimitados, pese a que los pueblos de Cuba, Venezuela están muriendo de hambre, pero hay el dinero que proviene de las economías criminales para tomar el poder. ¿Y qué hacen esa gente? Gobiernos democráticos en países democráticos que yo he denominado gobiernos paradictatoriales cuando toman el poder. Además de ponerse al servicio de las dictaduras para sostenerlas, proliferan en la economía criminal, permiten que el crimen crezca, pagan las facturas de sus financiadores criminales y eso sigue destrozando la democracia, sigue destrozando la libertad y afecta la vida de las generaciones futuras, que dan un dato como por ejemplo este que les voy a presentar. En encuestas realizadas a estudiantes de los últimos cursos de secundaria en América Latina, antes la gente quería ser profesional, quería ser policía, quería ser médico, quería ser hombre de bien. Hoy día, además del rubro del deporte, que es muy asistido, quieren ser narcotraficantes. Quieren ser parte del crimen que ven además en la difusión de las redes sociales y de las cadenas televisivas y de los grandes programas de alto rating que están sostenidos por la economía criminal directa o indirectamente para cambiar la conducta de la sociedad. De este tamaño es la amenaza y estos son los temas importantes para un país. Hoy día hemos revisado el tema del Perú. Si revisamos, y que lo vamos a hacer país por país, la penetración de la economía criminal en otros países, no podemos sino terminar con la pregunta: ¿y qué hacemos? No es solamente un tema de diagnosticar, no es solamente el tema de traer los problemas sobre la mesa. Pues lo que nosotros sugerimos y estamos haciendo desde este think tank es primero identificar los problemas e identificar a los autores y a los actores de esos problemas que están enriqueciendo a costa de la desgracia de las sociedades de la región. Segundo, denunciarlos, como se ha hecho aquí, donde se han dado algunos nombres en el Perú, pero además de denunciarlos, entender que esa denuncia no puede quedar en eso y que no puede ser la impunidad la regla como está vigente hasta ahora. Y otro tema, no permitirles participar en política. La política es cara, es cada vez más cara. Entonces, buenos políticos y no tan buenos caen en la tentación de recibir el financiamiento que no deben, que es el financiamiento del narcotráfico, de la minería ilegal, del contrabando, del crimen organizado. Y después tienen que pagar la factura haciendo la vista gorda en la aduana, permitiendo el tráfico de oro, haciendo que se amplíen los cultivos de coca. O llegar a situaciones como la de Bolivia, que es un narcoestado, donde los criminales productores de coca y de cocaína se han comprado un partido político, lo han convertido en el instrumento más importante y hoy día controlan el país. Hay que evitar todo eso, identificarlos, denunciarlos y separarlos de la participación en política, que es una tarea básicamente de ejercicio de la libertad para proteger la democracia. Muchas gracias.